Good evening, good afternoon, good morning, and good day. Greetings from Malawi's capital city. Yo me llamo Rachel Ether Foya, de la Red de Justicia Fiscal, activista, investigadora, y es un gran placer darles la bienvenida para esta conferencia anual de justicia fiscal de la Alianza Global para la Justicia Fiscal. Y ahora nuestro orador va a tomar la palabra para hablar sobre el movimiento fiscal. Su posición ha sido inequívoca sobre injusticias que se dan en el planeta y los que son aspectos básicos de los que están marginados. Hay un sistema de recompensas instaurado para que se pueda dar pie a estas actividades y también la manera como los países poderosos lo permiten. Si no se tiene un asiento en la mesa, pues entonces no se está en la agenda. Esto a nivel neocolonialista también puede ocurrir. Lo que un activista puede compartir será esta historia viva. Sobre esto quizá se podría tener un descanso, estoy segura que quizá en la interpretación simultánea no han disfrutado mucho todas estas velocidades, pero si ustedes de repente ven que me desconecto, quiere decir que estoy teniendo problemas. Por el gran privilegio que tengo, permítanme continuar lo que sé, porque activismo político, marxismo, leninismo, es gente que está en exilio, que continúa redactando sobre el sistema político y económico y no se les da el goce o los beneficios que podría tener una revolución y requieren estructuras. Y es un internacionalista y piensa que la prensa debe de tolerar y lograr la liberación. Continúa su trabajo como ustedes y yo, a través de la lente con la cual la vemos. En su doctorado dio conferencias en la Universidad de Berlín y también siguió como gerente de país en Sudáfrica y consultor también atacando inequidades sociales y económicas para la Red de Justicia Fiscal en África. Fue presidente cambiando el poder y amplificando la voz importante para África sobre el destino y las estructuras financieras y globalizar la justicia fiscal. Bajo su guía fue nominado con ICIJ para el Premio Nobel. Es una figura de muchos movimientos regionales. A través de la justicia fiscal vela por los intereses porque países ricos son favorecidos por la OCDE y otros países no reciben el mismo tratamiento. Acuérdense que si no están en la mesa, están en el menú. Y el hecho de que son principalmente los hombres que dicen que se requiere esta nueva visión fiscal para mantener el status quo o tratamiento especial para que 131 países digan, sí, esa es la manera de cómo vamos a actuar. La manera para marginar a personas no con finanzas y capital en el extranjero quiere decir que todos los países tienen que tener los mismos derechos. Esto tendrá que ver con la aberración del sistema financiero y cómo se conecta con su y nuestra liberación. Pero ustedes, yo, todas las instituciones sesgadas que se dedican a investigación, cosas que puedan verse y hay que abrir los ojos para sin tomarles más de su tiempo, vamos a escuchar directamente a nuestro orador. Muchísimas gracias, Raquel o Rachel. Bueno, ya me pusiste nervioso con todo lo que dijiste y el título que tengo seguramente.
tú podrás conjuntar también muchas de estas ideas y te agradezco mucho todo lo que has expresado sobre mí. Como se indica, no soy experto fiscal, soy más bien un activista. Así es que sería pretencioso que le diera un título equivocado. Debe ser lo que piensa un activista a nivel global. Eso es lo correcto. Hay 3 temas principales en esta intervención. El primero es notas semánticas de las autoridades tributarias y también las 4 Rs con respecto a la campaña que tenemos para Defensoría para poder tener algo más fructífero y relevante para el futuro. Y en la última parte vamos a ver el trabajo futuro en las alianzas políticas. La tensión entre expertos fiscales y defensores de esto. Los expertos fiscales tienen un sector o sirven a un sector en específico, pero luego hay los expertos que dicen que deben de ser bajos los impuestos, que la justicia fiscal primordialmente es política. Los expertos fiscales pertenecen a la esfera política y en la esfera política pueden enlazarse expertos fiscales con derechos humanos para que se puedan ofrecer. Esta distinción es muy importante. La falta de claridad sobre esto tiene un mal entendido en los acuerdos a los que se ha llegado en el pasado. Cuando la creación de la red de justicia fiscal en Sudáfrica se anunció y luego se creó este grupo global, uno de los expertos fiscales que asistió preguntó, ¿cómo puede ser si ahí no hay expertos fiscales? Los primeros años después de la creación de expertos fiscales en Sudáfrica, no se nos permitía hablar del movimiento, a nombre del movimiento fiscal, porque se decían que esto podía dañar la reputación del movimiento. Alrededor de este tiempo, la reunión del Consejo Global de Justicia Social que tuvo lugar en Dakar envió a uno de nuestros colegas como experto fiscal y sugirió la traducción de las publicaciones de la Red de Justicia Fiscal al idioma africano. Una de las principales figuras dijo, a mí me vale un comino lo que quieran proponer. Hay un paralelo interesante en este sentido. De todos los sitios en Dakar, en un discurso que se hizo en una universidad, Sarkozy dijo que esto en África no se ha logrado. Parece que los expertos fiscales se consideran como los ministros fiscales a nivel internacional, exigiendo que sus seguidores secunden sus actividades. No hay actividades discretas para poder reconocer todo esto. Mis anécdotas no son de intercambios personales, sino de cuestiones que son públicas, particularmente la última anécdota que está en la memoria de todos los que asistimos a esa reunión. Tenemos respeto por la experiencia y reconocemos las contribuciones para el movimiento, pero solamente por paternalismo y por pena por los demás, dado este paternalismo. Yo no quiero decir que todo esto se pueda abrir de esta manera. El proceso de divorcio ha sido un hecho, pero es cuestión de llegar a estos arreglos. Yo digo porque la tensión entre la experiencia fiscal y el activismo siempre estará ahí. Se han referido a esto en esta conferencia ya 2 años anteriores. No se puede resolver a menos que tenga una perspectiva permanente. Un ejemplo para cerrar este tema. No les quiero leer todas las directrices de precios de la OCDE. Estoy agradecido a los expertos fiscales en este movimiento por enseñarme cómo fluyen estas directrices y facilitar intercambios.
pero si es la OCDE o Naciones Unidas con sus mandatos para tratar de resolver esta situación, tiene que ver con experiencia fiscal, pero más con políticas y relaciones de poder en la arena internacional. Mi postura está dictada por mi convicción política. Lo que sea que puedan decir los expertos fiscales son apoyados por las colonias, lo que eran las ex colonias. Hay que continuar dándole atención a esto. El diálogo se debe basar en lo que se ha respetado. Debe ser entender la posición política de los activistas y no imponer políticas. También se puede percibir como negociar una división que podría apoyar el fraude fiscal. Sobre las 4 R's, la contribución en nuestras campañas de defensoría se vuelven incluso más relevantes en el futuro. Las 4 R's encapsulan el principal mensaje de justicia fiscal para acelerar la creencia diseminada de que esto debe llevar al respeto, la defensoría para que se asocie con un debate público y que haga surgir un interés nacional y una agenda internacional también, que puede cambiar la narrativa y la perspectiva en este sentido. Sin embargo, las 4 R's no cuestionan los aspectos fundamentales del capitalismo. Se encuentran dentro de la función de las hipótesis de las principales economías. Este movimiento no se limita a darle al capitalismo una cara humana. La limitación de las 4 R's para superar el capitalismo es algo que tiene que reconocerse. El contenido se tiene que desarrollar continuamente para poder ser críticos del capitalismo. Tengo algunos puntos también sobre cada uno de ellos. Y parece que es muy claro, pero aunque las 4 R's aclaran que no se tomen los impuestos nada más para tener más ingreso, para incrementar el aspecto tributario en África, particular con la transparencia o falta de ella, ayuda a hacer surgir el asunto de los silos que hay a nivel nacional. Esto podría ser más grande si esto ocurre en la política fiscal para hacer mención de la importancia que adopta diferentes formas a nivel nacional. Resaltar el impacto detrimental o dañino en este sentido, el impacto de tributación progresiva con inequidades o desigualdades, y desarrollarlo de manera más proactiva. A mí no me parece, me voy a saltar esto, redistribución. Las economías críticas hacen una distinción entre la distribución primaria de la fuente del ingreso y, en segundo lugar, la distribución. La estructura que crea y perpetúa las inequidades ya están determinadas en la fase de producción, y la distribución primaria. La distribución primaria crea y reproduce y no tiene estructura. La distribución en las 4 R's se refiere a una distribución secundaria, ubicación del ingreso en diferentes foros y prioridades. Si este movimiento fiscal se asocia con una redistribución secundaria, o sea, aceptar la santidad de la relación privada de la mesoproducción, también cuestiona la distribución primaria, que abre la competencia maximalización, organizando los flujos de la economía en la sociedad. El no socialismo no es la solución, sino crear una función lógica del capitalismo para reformar el capitalismo. Eso es lo que es importante. Después de aceptar la invitación de Liz para hablar en esta conferencia, contacté a mi amigo Alex diciendo que sería una conferencia del siglo XXI del manifiesto. Entonces, déjenme citar las palabras de Marx. Estoy citando a Proudhon. Si yo fuera a responder a la siguiente pregunta, ¿qué es esclavitud? La debería contestar en una palabra: asesinato.
y esto se podría entender de otra manera. No hay argumento extendido para mostrar que el poder para quitar esto en la mente de los hombres en personalidad es el poder de vida en los días, y hace eso que un hombre se vuelve esclavo, y eso es asesinato. Otra pregunta, ¿qué es propiedad? También Marx dijo que es a nivel global sin la o fatalidad de ser mal entendido. La segunda propuesta tiene que ver con la transformación de lo primero. Están horrorizados porque estamos intentando eliminar la propiedad privada, pero la propiedad en este caso se da en ciertas partes de la población, solamente debido a la existencia en la mano de estos estados. Su enfoque tiene que ver con la necesidad de ayudar a la mayoría de la sociedad. El reporte intenta seguir adelante con este proyecto. Fin de la cita. La preparación de esto tiene que ver con la sintaxis, que es un arte clave, y hay que incluir las 4 R's. La parte del precio es una herramienta importante para evitar reducir las externalidades, dado el hecho de la socialización y la privatización de los bienes, que es el sello del capitalismo desde el principio, la representación. Se ve como un punto histórico en el contexto del contrato social y su discurso, pero para ganar más debemos de involucrar a los ciudadanos en el diseño de las políticas. No debe de ser un tema técnico en la política nacional. La representación también debe incluir a los proyectos, a los políticos, y llego a la última parte, que está relacionada con el futuro trabajo en términos de análisis de políticas. Anclar la justicia fiscal es muy importante. En el sistema, en el movimiento de este sistema debemos de incluir a los lobbies, a los bancarios y a todos, pero eso es muy somero. La economía política nos puede ayudar a unir a la economía política con las políticas tributarias. El abuso fiscal es parte del sistema, que es una aberración. El progresismo es prácticamente un tabú. Marx lo ha dicho. Si lo llevamos al futuro, esto ha sido usado y aprovechado. Estos abusos incluyen la Inquisición. Sus palabras principales eran críticas del capitalismo existente. Otra cita para finalizar. Es una cita de Marx. La producción capitalista desarrolla las técnicas en combinación de la producción social y simultáneamente socava la fuente original. Esa es la naturaleza. La aspiración de la justicia fiscal debe inspirarnos para que sea una parte componente para cambiar los sistemas, las estructuras y para producir sistemas que acaben con las desigualdades. Los impuestos son
aprovechados por las altas corporaciones. La ambición de la justicia fiscal no se debe limitar nada más a las políticas fiscales. Las políticas fiscales no son un tema, son parte de estas políticas económicas y sociales. La ambición debe de ser contribuir a un cambio paradigmático para que en la manera en la que se organizan las sociedades. Debemos de derribar el control capitalista. El papel del Estado para propiciar estas políticas hace que los ricos sean más ricos. Ahora debemos de poner a los pobres en el centro de estas actividades tributarias. Los impuestos finalmente se deben de percibir como una estrategia contra el corporativismo. En la ambición global no se debe limitar a soluciones técnicas para la transferencia de precios. La noción de que el arreglo institucional no importa no es justa, es simplemente lógica. Las negociaciones internacionales importan. Transparencia e igualdad en el proceso importa. El proceso de reforma se debe de llevar a cabo con las instituciones y garantizar la gobernanza global de manera transparente e incluyente. Esto es muy importante. Por último, en el movimiento de justicia fiscal con el enfoque de derechos humanos, se trata de crear un vínculo orgánico que esté en aliación con los movimientos de derechos humanos para crear una convergencia de los 4 movimientos y cambiar las estructuras sistémicas. Y muchísimas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a ti, Dereye, por esta exposición sobre el movimiento de justicia fiscal. Hay gente que está en el chat haciendo excelentes preguntas. Pero quiero comenzar donde terminaste. Esta reforma fiscal tiene este enmarque de 2 pilares, ¿verdad? El proceso es producir resultados importantes para los países en desarrollo. Estamos en la mesa, estamos en el menú, en el interín, o qué hacemos como movimiento con la política económica actual de esta estrategia tributaria o estrategia fiscal. A mí lo que más me preocupa es lo que puede ocurrir con este movimiento tributario. No voy a decir el nombre, pero hubo una persona que dijo en una junta que los países en vías de desarrollo no saben lo que quieren, no saben qué hacer. Los países del G20 o de la OCDE hacen algo que les dé beneficio. Con este enfoque, estamos creando o aceptando una situación que afecta a la democracia. Estamos al principio del siglo XXI, los que sabían el tema y que tenían la responsabilidad se aprovechaban, mientras que los pobres no sabían lo que querían. Entonces nada más creaban el caos, según ellos. Solamente si sigues esa lógica, si aceptas esa situación,
en donde los países poderosos y los que deben decidir cómo las reglas de tributación internacional se deben de fijar o cambiar o se deben de reformar. Si ves este proceso, ellos dicen que hay experiencia fiscal en la OCDE, pero no hay experiencia en las Naciones Unidas. El experto de ciencias en las Naciones Unidas puede sostener estos argumentos o deben incluir experiencia de otras instituciones o de otros para reunirlos y llevarlos ante un proceso de las Naciones Unidas abiertas para que se pueda negociar. Lo segundo, nosotros tenemos el borrador del documento de negociación. Tenemos como ciudadanos, las posibilidades de influenciar en el resultado final y de influenciar en nuestro gobierno y de hacerlo rendir cuentas en este proceso. Aquí no se trata, también se trata de nuestro propio derecho como ciudadanos para tener influencia en los resultados. Si trabajan tras bambalinas y se ven en las cumbres como jefes de estados, los pobres países están autorizados para enviar delegados técnicos que están ahí para aceptar lo que ellos digan. Este es un sistema, aun cuando el resultado técnico no se pueda cambiar, el proceso es problemático. La situación es la que genera esta estructura en la que los ricos se hacen más ricos, los ricos deciden y los pobres simplemente siguen las reglas. Y lo segundo es esto. Donde hay consultas informales o el blueprint, siempre encontramos posturas críticas de los países en vías de desarrollo como grupo o individualmente. El G24, por ejemplo. El secretario de Políticas de la OCDE en las cumbres dicen que han estado estos papeles han estado en el Triángulo de las Bermudas, que han desaparecido. Yo creo que lo tercero es que la mayoría de las personas piensan o consideran esto como parte de esta lógica de desarrollo, ayudar a los países pobres. Esto no tiene que ver con la parte del desarrollo, de ayuda para el desarrollo. Eso es algo que haces de manera voluntariamente. Los países en vías de desarrollo reciben ayuda filantrópica y eso no es lo relevante. Tienen el derecho para desarrollar sus propias políticas de desarrollo. Tienen su desarrollo, su derecho para, como instituciones, desarrollar sus propias políticas, porque es su dinero. Pero este es el derecho de los países en vías de desarrollo. Grabar estas ganancias que surgen de ahí. Se trata del derecho de los estados, es un derecho soberano para grabar estas actividades. Por eso para mí es muy desilusionante cuando alguien dentro del movimiento dice que es algo técnico, pero ¿quién está gestionando las Naciones Unidas? Las sabotean para debilitarla y decir, mi organización es robusta en conflictos y eso no es justo. Como ya les dije, las Naciones Unidas no necesita contar con la experiencia técnica. En las estadísticas hay expertos, pero todo se debe de basar en el marco regulatorio de las Naciones Unidas. En un proceso abierto en el que los países participen de manera equitativa es muy importante. No debemos de ver los porcentajes en términos de
revolución, sino más bien en el derecho soberano que tienen los países para determinar sus decisiones. Y la única institución que pudiera procesar estas negociaciones intergubernamentales debería de ser esta propuesta de tributación global. Gracias. Acabas de terminar hablando sobre el papel de las Naciones Unidas para transformar esta arquitectura de tributación internacional. Aquí dicen que gracias por toda esta presentación. Retomando el tema de un sistema incrustado y los desequilibrios que hay en todos lados. Ya mencionaste la importancia de tener un enfoque activista para aplicar esto. ¿Cómo el movimiento fiscal puede cambiar todo esto para lograr avances en las reformas ante las Naciones Unidas? Bueno, hay dos niveles de compromiso. ¿Por qué las Naciones Unidas es relevante para nosotros en la justicia fiscal? Debido a la posibilidad de movilizar un público global, un movimiento masivo global para influenciar. Todavía no llegamos ahí. Sin embargo, mi imaginación, mi deseo es ir hacia donde nos lleva este movimiento de justicia fiscal, debido a que afecta a todos. A diferentes niveles, sí, pero los temas están interconectados, hay abuso fiscal, las familias que trabajan en los países en vías de desarrollo también se ven afectadas. Todo esto está conectado con el público global. Entonces, este factor de movilización es muy importante para poder poner en la mesa estas estrategias nacionales y lograr un movimiento global, como lo hemos logrado con el movimiento del medio ambiente. Eso sería uno. El segundo, no importa de qué se trate, los países en vías de desarrollo se deben de organizar en este sentido, porque ante las Naciones Unidas están defendiendo sus derechos. Hay que crear alianzas que estén en favor de cambiar las estructuras y de regresar a las metodologías de las Naciones Unidas. Lo tenemos que hacer. Los ciudadanos tienen una obligación de hacer esto. Hay que generar alianzas en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, ahora hay un enunciado que dice, y este es el punto que quiero decir, hay presión política en los países de vías de desarrollo. La tarea, especialmente para aquellos de parte del movimiento que están en el norte, se trata también de cuestionar a sus propios gobiernos para que dejen de intervenir en un proceso abierto, que dejen de poner presión en los países y que apoyen el proceso de las Naciones Unidas, porque los que lo están bloqueando, los países ricos ya lo sabemos, ¿no? Este movimiento fiscal en el norte está rompiendo esta resistencia sólida de los países ricos para que la OCDE fije normas y apoye a las Naciones Unidas. Hay que movilizar al público global en apoyo con los gobiernos de los países en vías de desarrollo y sus delegaciones.
y que se logre una alianza de los países en la OCDE para que bloqueen el proceso en las Naciones Unidas. Estos son los aspectos más importantes que yo veo. Muchísimas gracias, Dereye. Vamos a ver algunas preguntas del público. Andrés Saros. Si grabamos las campañas políticas del sur con algunas instituciones que respondan al capital financiero y que los bienes públicos sean abiertos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con las compañías petroleras? Qué interesante pregunta. Creo que no tenemos tiempo suficiente para hablar sobre todo este tema. Pero hay algo en la manera en la que yo veo el cambio. Todo lo que esté ocurriendo, como me referí en las palabras de Lenin, es otra visión para mí. Pero si la justicia fiscal y el activismo logran que sus demandas sean parte del proyecto social, del proyecto Putin, es decir, que la mayoría de los ciudadanos en ese país la apoyen, esa es mi aspiración. O sea, no es de que presionemos este tipo de cambio, sino presentarlo como una política, como un proyecto político y social. Con eso ganaríamos la legitimación de la mayoría de los ciudadanos. Si eso se logra, entonces eso es lo que yo digo. Si esto se da en esta perspectiva de hacer esta alternativa, esta organización económica, la mayoría del proyecto tendría éxito. Ya el resto sería mucho más fácil. Yo creo que el mayor reto eso es lo que hace que muchos presionen hacia el socialismo, porque es muy difícil implementar este tipo de proyectos. O sea, no queda otra alternativa. La lucha ansienta siempre se tiene que ver como un proyecto político que tenga la mayoría por parte de los ciudadanos para que sea robusto. Tenemos que ver la manera en la que se cambie la organización de los ciudadanos y cómo esto puede acumular la mayoría de los ciudadanos para obtener su autorización. Tenemos otra pregunta de Zafaro que pregunta sobre cómo los derechos humanos se están organizando, los activistas se están organizando, cómo el movimiento de derechos humanos está haciendo algo para que esta justicia fiscal se vea desde los lentes de los derechos humanos. Hasta ahora, todos estamos trabajando en silos. Las organizaciones de derechos humanos hacen lo que ellos consideran y generalmente el vínculo es generar recursos, pero esta liga mecánica es la que estamos tratando de establecer, pero no es suficiente. Aquí se trata de unir las dos cosas, porque el abuso de los sistemas de derechos humanos y los sistemas fiscales se dan porque tenemos los mismos cimientos en la sociedad. Por eso es que es necesario cambiar este análisis. O sea, no estoy hablando en el sentido de las masas. O sea, la manera de hacerlo es llevar a cabo un análisis sobre los problemas fundamentales que dan como resultado la falta de derechos humanos y abusos fiscales. Tenemos que ver la manera en la que se organizan las sociedades. Se trata de ir
a hacer un análisis compartido sobre el status quo, una estrategia conjunta sobre cómo abordar estos temas. Hay que quitarnos esta mentalidad de el populismo y hay que ver las raíces análisis, las raíces, un análisis de causa raíz, perdón. Hay que hacer un análisis compartido sobre estos temas. Gracias. Con esto quiero ver algunas preguntas sobre el futuro del movimiento de justicia fiscal. A veces nos sentimos incómodos con la falla, pero yo creo que la falla es algo que nos permite ayudar, que nos permite avanzar. Yo soy una activista, soy parte del movimiento ya desde hace décadas. Y al igual que tú, ¿cuáles ves las que han sido las principales fallas que hemos tenido y cuáles son los aprendizajes que podemos aprovechar? Te sorprenderá. Para mí, la mayor impresión es que hubo un referéndum en Suiza en el que el borrador era marcar la diferencia de ingreso entre los ricos y el trabajador promedio. Era grabar lo que era más de ese 12%. De 1 al 12%. El 60% de la gente en Suiza votó contra esto. O sea, esto no es nada igualitario. La mayoría, y yo no creo que la mayoría de las personas suizas tengan beneficiarios o se beneficien de Suiza como un paraíso fiscal. Cuando la gente como Trump es elegida, apartar de decir yo soy inteligente, yo soy tramposo, estas son frustraciones. Estos son parte de nuestras luchas diarias, pero son los fundamentos que nosotros tenemos para poder tener una justicia fiscal, empoderar a los ciudadanos para que presionen y se cuenten con políticas en las que los pobres puedan tener ventaja y no se hagan más pobres. O sea, no tiene caso entonces luchar. Aquí lo que tenemos que ver es que esto está comenzando y a menos de que tengamos la mayoría social, no vamos a lograr la transformación. Estas son las realidades con las que tenemos que lidiar, no para desalentarnos, sino para conocer la magnitud, la dimensión del problema. Cambiar el artículo 12b no es el problema. Aquí lo importante es contar con una mayoría política para las causas que tiene el movimiento fiscal, tener una mayoría global también. El apoyo para nuestras peticiones. Estamos nada más comenzando. Y aquellos que están en el poder y que defienden el status quo, pues son los poderosos. Pensarán que hay democracia, pero a mí me parece que queda muy claro que a donde vayamos, el sistema es más bien un sistema que apoya a las mayorías y no a la democracia. Este es nuestro punto de inicio. Y nuestras aspiraciones tienen que incluir el deseo de no solo querer cambiar este artículo, sino las estructuras, las instituciones para poder ir más allá. Muchísimas gracias.
estuvieron hablando de una de las R's, de la representación, cómo nuestro movimiento necesita movilizar a la mayoría. Una pregunta personal. Yo vengo de Malawi. Mucha gente dice que en el sur global tienen impuestos muy altos, y no se tienen servicios públicos, pero aquellos que pueden pagar por una educación privada, por seguridad privada, por salud privada, lo hacen. Pero, ¿cómo podemos movilizar a las personas en el sur global? Aquí en Nairobi. Es un problema fundamental en África. En una ocasión, cuando estaba trabajando en Cristal durante la conferencia financiera, le dije en la reunión de los cancilleres que ellos tenían el papel de influenciar en sus gobiernos correspondientes para tener una postura ante la conferencia de las Naciones Unidas. O sea, prácticamente hubo unánimemente una reacción después de mi presentación. Todo mundo cuestionó esto, ¿no? O sea, ¿qué papel tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Frenar los flujos ilegales, los de arma? O sea, es un problema muy grave. Mi respuesta es, si lo vemos de esta manera, primero, solucionemos el problema de la corrupción, el problema de abuso de ingreso público y después ya grabemos cosas. Si lo vemos de manera secuencial, no vamos a lograr nada. Lo mejor que podemos hacer es combinarlo. Esta es la tarea. Por un lado, aumentar presión a los gobiernos para la rendición de cuentas, para que los recursos públicos se usen como debe de ser adecuadamente, y también ver los flujos financieros ilegales. Y en la creación de la red en África teníamos muchos presupuesto para los servicios públicos, pero había mucho monitoreo también. Se trata de combinar nuestras estrategias, combinarlas para que los gobiernos sean transparentes, rindan cuentas, el dinero se use donde debe de ser y simultáneamente el público debe aumentar la presión para dejar de que fluyan estos flujos financieros ilegales. Combinar estos dos esfuerzos, yo creo que es la manera en la que podemos avanzar. Es seguro que podemos hacer estas dos cosas de manera simultánea. Muchas gracias. Un par de preguntas más de la audiencia. ¿Nos puede hablar un poco más sobre el papel que tienen los medios para movilizar a la mayoría social? Tampoco los medios de comunicación son un grupo homogéneo. Hay quienes retan el status quo y hay otro que también son críticos. Realmente yo diría que hay un buen inicio, ha habido un buen inicio con la pequeña colaboración que hemos recibido. Comparado, digamos, hace 30 años, el que los periodistas nos buscaran para ver la perspectiva, querer compartir espacios en la televisión nacional. Todo esto es muy importante, porque el periodismo crítico es
parte de los que tienen influencia en la opinión pública. Y al saber que hay entidades poderosas del otro lado, hay que construir una relación también con el periodismo crítico, compartiendo sus historias. Se trata realmente de la fase inicial de colaboración, pero alienta a lo que está ocurriendo en África. Cada conferencia panafricana o regional, siempre hay elementos de periodismo que vienen a preguntarnos cuál es nuestra perspectiva en estos asuntos, quieren compartir las historias y funciona a veces mucho mejor que las publicaciones, el tener la presencia de los medios de comunicación. Por ejemplo, una de las historias de la Red de Justicia Fiscal y sus actividades no hubiera sido posible sin los medios de comunicación, cuando en Kenia se firmó con Mauricio un convenio, un tratado para un tratado fiscal, y esto ha ayudado también. O sea, este perfil está beneficiando a la Red de Justicia Fiscal con asuntos similares que ocurran en el futuro. Es un gran éxito. Muestra la parte descuidada de nuestro trabajo, pero ya nos estamos emparejando, diría yo, y estamos en la vía correcta. Esperaba yo que hubiera algún comentario. Voy a ver. No veo comentarios. Déjeme echar un vistazo mientras lo hago. Me han dicho ya que tenemos que terminar. Le quisiera pedir que reflexionara sobre una o dos cosas sobre cómo se pueden usar las energías en la siguiente década para defender todos estos principios. Bueno, realmente lo importante es remontarnos a las dificultades originales que tuvimos, estas inequidades, desigualdades. Tenemos que manejarlo con mucho cuidado. Hay que eliminar el paternalismo, eso con certeza, pero también no me da vergüenza decir que la enorme brecha de conocimiento política entre el norte y el sur, pues no tengo un nacionalismo que me impida decir las verdades de África. Yo estudié en Alemania, no se trata de eso, sino de saber cómo trabajar juntos para que el conocimiento y la experiencia sea fructífera a la lucha del sur sin tener este concepto de o lo tomas o lo dejas. Eso es lo que nos puede ayudar. Y lo segundo es coordinar que la investigación y el análisis de política sea lo más relevante posible con respecto a las preocupaciones de países en desarrollo, junto con la colaboración de investigadores y activistas. Tiene que ver con desarrollar una solidaridad nacional. No se trata de encapsular nada, no, esa no es la idea. Se trata de eliminar esta relación de dominio en nuestro movimiento, de que haya solidaridad usando el movimiento. No tiene que ver con dividir todo entre norte y sur. Pues estas son las cosas más importantes. ¿Por qué lo digo? Pues lo digo porque hay que tratar de entender, en lugar de decir aquí está la solución, opérenla. Eso es con lo que quiero concluir. Muchísimas gracias por la oportunidad brindada. Y también agradezco muchísimo la amable presentación que se hizo de mí. Hay algunas preguntas y comentarios más. Quizá después pudiéramos verlas. Bueno, otra rima para tener el paradigma neoliberal de lado, ojalá se muevan de una manera más radical. Gracias por la atención. Habrá revelaciones también. Es la manera para cambiar el pensamiento. Ser activistas fiscales para encontrar la forma correcta
enlazando bienes o derechos humanos y justicia fiscal a todos estos aspectos. Muchísimas gracias. Ya fue escuchado. Gracias por su compromiso de tanto tiempo en expresar las cosas correctas. Gracias a usted, al público. Y quédense para que veamos la siguiente sesión. Es una ceremonia del premio Anderson Lucas Norman por el heroísmo en justicia fiscal. Así es que, por favor, permanezcan con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti.